del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca ya lavada a revolcarse en el cielo. 2 Pedro 2, 21 y 22. ¿Podemos volver atrás los cristianos? Podemos volver. Podemos echarnos otra vez al mundo, allá al cielo, al lodo de afuera, abandonar a Cristo, decir: no, la iglesia de San Miguel a mí no me llama la atención. Muy muerta en la iglesia. Ese es nuestro pensamiento, que queremos que sea una iglesia avivada, con guitarra, que pida un seno, Señor. Todas esas cosas, pero son ideas humanas, ¿verdad? Puramente humanas. No tiene nada que ver con la mente de Dios, porque en la iglesia debemos estar preocupados por la mente de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Una consecuencia del pecado, hermanos, es también la muerte eterna, separada de Dios, sufriendo un castigo espantoso en el infierno. Fíjense bien lo que dice Mateo 10, 28. Fíjense, Jesucristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es decir, Jesucristo está diciendo: bueno, este cuerpo está sujeto a muerte, ¿verdad? En esta vida. Los maderos, los pistoleros, los asaltantes, como abunda, ¿verdad? Por todos lados. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios debemos atender. Amén. A Dios debemos temer. Tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Hay que tener temor de Dios. Tercer punto: ¿cómo ser limpios, libertados del pecado? En primer lugar, hermano, arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos da la salida al arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Nuestros pecados pueden ser borrados, eliminados completamente. Sí, la condición es que tengamos arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén, hermanos. Tiempos de refrigerio. Hermosos tiempos. ¿A quién no le gusta el refrigerio? A mí me encanta venir a la reunión de varones, porque el hermano Carlos ha cogido la costumbre de traernos refrescos helados en la tarde del sábado, temperaturas arriba de 30 grados, y el hermanito trae un refresco helado con un pancito delicioso, una galletita endulzada, y ahí nos tiene el hermano muy alegres. Gracias, hermano Carlos. Gracias por ese gesto, ¿verdad? Es un gesto de compañerismo, de hermandad, ¿verdad? Recordando que nos estamos quemando ahí del calor, ¿verdad? Entonces el hermanito acude a ayudarnos a nosotros a refrescarnos. Dice la palabra de Dios que nosotros tendremos refrigerio de Dios. Un refrigerio que no es Coca-Cola. Es mejor que la Coca-Cola. Dura más tiempo que la Coca-Cola, solo dura como 2 minutos, ¿verdad? Y ahí se va el refrigerio, ¿verdad? Pero el refrigerio de Dios es un refrigerio permanente si nosotros nos arrepentimos. Debemos morir al pecado. Amén, hermanos. Amén. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Ya que Dios es tan bueno con nosotros, dice Pablo, ¿por qué no seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Pecando, haciendo lo mismo. Dice Pablo: no, de ninguna manera, dice Pablo en el versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía? Si usted ha muerto al pecado, dice, como que todavía estaba enredado en esas cosas del pasado, cosas que ya no tienen sentido, ¿verdad? Para el cristiano el pecado, el envolverse en cosas de pecado, porque hay pecado involuntario, ¿verdad? Todos cometemos pecado involuntario, ¿verdad que sí? Claro que sí.
involuntario. No me di cuenta que el hermanito estaba enfermo. No supe. Y no lo llamé, no lo animé. No hice nada para ayudar. Pecado involuntario. Hermano, como conclusión de esta mañana, en primer lugar podemos decir que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la mejor conclusión que podemos tener de este sermón. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Escuche bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, la conciencia nos redarguye, nos recuerda, nos mortifica, nos molesta, porque tenemos la simiente de Dios en nuestro corazón. Cuando nos convertimos a Dios, tenemos la simiente de Dios, tenemos la semilla del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, cuando pecamos voluntariamente, cuando yo no asisto a la iglesia, cuando yo maldigo a mis hermanos, cuando yo peco deliberadamente, hermanos, mi conciencia me redarguye, el Espíritu Santo me dice: oh, un momentito, ¿de quién eres tú? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Nos llama la atención. Como segunda conclusión, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios para alcanzar misericordia. En Dios tenemos misericordia. Amén. Dios es enojado, hermano, pero es misericordioso, infinitamente misericordioso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice el pasaje que el pecado nos asedia. A los cristianos nos asedia el pecado, nos persigue el pecado. Usted cuando viene a Cristo, el pecado lo sigue, lo asedia, lo persigue, lo acosa. Eso dice el pasaje. El pecado nos asedia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No andar en lugares peligrosos. Tomarnos una cervecita no se da. El pecado anda alrededor viendo a ver cómo lo atrapa a usted, cómo lo destruye. Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En la cena recordamos eso, ¿verdad? Él sufrió la cruz para redimirnos, hermano, para apartarnos del pecado, para comprarnos. Al diablo pagó la cuota, la fianza, el seguro, lo pagó en la cruz, para que usted y yo fuéramos libres del pecado, totalmente libres del pecado, felices, con gozo en el Señor, libres del pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es un llamado que hacemos a todos los hermanos, a toda la iglesia, y a hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga. Amén. Amén.